Hola, bienvenidos a Ciencia que Construye. Hoy quiero hablar de un tema que escuchamos de parte de autoridades y de candidatos como solución frente a la inseguridad ciudadana que vivimos todos en las calles. Hoy voy a hablar de la pena de muerte. En este programa analizamos la evidencia, así que hoy vamos a pasar la pena de muerte por el filtro de la ciencia, la economía y la ética médica. ¿Realmente funciona la pena de muerte o solo es una promesa para ganar popularidad? Repasemos cada uno de los argumentos que se usan. El argumento político más repetido es que ejecutar a los criminales disuade a otros de cometer delitos. ¿Qué dicen los datos? Las revisiones científicas más rigurosas a nivel mundial son contundentes. No existe evidencia sólida de que la pena de muerte reduzca las tasas de homicidio de manera más efectiva que la cadena perpetua. La neurociencia nos explica por qué. La mayoría de los crímenes violentos no ocurren tras un análisis racional, es decir, quien va a cometer un crimen no se detiene a pensar, mejor no mato a esta persona porque puedo terminar con la pena de muerte. Estos actos ocurren bajo impulsos, bajo la influencia del alcohol o las drogas, bajo alteraciones psicológicas o en entornos de criminalidad estructural. Pensar que una inyección letal asusta al crimen organizado es simplemente ignorar cómo funciona el comportamiento humano. Esto lo corroboran las investigaciones del doctor Adrián Raine, autor del libro La anatomía de la violencia. Él realizó una investigación en la que escaneó el cerebro de 41 asesinos y demostró que los criminales violentos e impulsivos tienen un déficit de funcionamiento en la corteza prefrontal, que es la región del cerebro encargada del razonamiento lógico y el control de impulsos, y también tienen anormalidades en la amígdala, que es la zona encargada de procesar las emociones como el miedo, la ansiedad, el placer y la ira. En el momento de un crimen violento, la parte del cerebro encargada de pensar en el castigo futuro, me refiero a la corteza prefrontal, está literalmente secuestrada por la parte irracional e impulsiva que es la amígdala. Quiero ser muy clara. Comprender los mecanismos cerebrales no elimina la responsabilidad penal de quien comete un delito, pero sí nos ayuda a entender por qué la amenaza de un castigo futuro no es un mecanismo efectivo de disuasión en esos segundos críticos. El segundo punto es la posibilidad de error humano. La justicia puede cometer errores, pero la muerte es irreversible. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, que opera en Estados Unidos y que lleva el registro de todas las exoneraciones del corredor de la muerte, desde 1973, 202 personas que ya estaban sentenciadas a muerte fueron absueltas y liberadas tras demostrarse su inocencia. Es decir, por cada 8 ejecuciones que se llevan a cabo, se descubre a una persona inocente en el corredor de la muerte. Estas estadísticas nos sirven para ver que incluso en uno de los sistemas judiciales con más recursos del mundo, el margen de error es extremadamente alto para una condena que es irreversible. En el Perú también hemos condenado a la pena de muerte inocentes. Recordemos el caso de Jorge Villanueva Torres, conocido como el monstruo de Armendáriz. Él fue un afroperuano de bajos recursos acusado de violar y matar a un niño. Fue fusilado bajo una inmensa presión política y mediática que exigía tener un culpable y castigarlo con mano dura. Décadas después, expertos en criminalística y derecho han demostrado que las pruebas eran inconsistentes, los testigos fueron manipulados y que debido al racismo y la prisa por encontrar un culpable, el Perú ejecutó a un hombre inocente. Si aprobamos la pena de muerte hoy en un sistema de justicia que es frágil y tiene serias fallas estructurales e interferencia política, no estamos garantizando seguridad, estamos garantizando que la historia de Armendáriz se repita. Ahora vayamos a un tercer argumento, quizá el que más escuchamos en la calle. Es más barato eliminar a los criminales que mantenerlos de por vida en la cárcel con nuestros impuestos. Suena lógico, ¿verdad? Pero nuevamente, la evidencia económica demuestra exactamente lo contrario. En los sistemas democráticos, la pena de muerte es muchísimo más cara que la cadena perpetua. En Estados Unidos, que es el país que más ha estudiado este costo, el Urban Institute analizó 162 casos de penas capitales y demostró que un caso donde se busca la pena de muerte cuesta aproximadamente $3 millones. Así como lo escucha,
3 millones, lo que es 3 veces más caro que un caso idéntico donde se pide la cadena perpetua. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es más caro? De hecho, el dinero no se gasta en mantener al preso, sino en el juicio en sí. ¿Y por qué el costo es tan elevado? Porque cuando la vida de un ser humano está en juego, el sistema judicial está obligado a agotar todas las instancias para no asesinar a un inocente. Esto significa juicios larguísimos, peritajes científicos, exhaustivos y múltiples apelaciones que duran décadas. El costo de este aparato legal supera con creces el mantener un preso de por vida. Entonces, si alguien nos promete ahorrarle dinero al Estado con la pena de muerte, o no conoce la evidencia económica o está dispuesto a vulnerar el debido proceso. Y eso no es justicia. Finalmente hay un ángulo que me toca directamente como médica. Los métodos modernos de ejecución requieren calcular dosis, buscar venas y monitorear signos vitales, es decir, requieren conocimiento médico. ¿Y saben cuál es el principio fundamental de la medicina? Primum non nocere. Lo primero es no hacer daño. La Asociación Médica Mundial, que es la autoridad ética global máxima, declara de manera categórica que es contrario a la ética que los médicos participen en la pena capital de cualquier forma o en cualquier etapa del proceso de ejecución, inclusive su planificación y en la formación de personas para realizar las ejecuciones. Es decir, no podemos ni siquiera entrenar a nadie en hacer esto. Esto prohíbe explícitamente que los médicos facilitemos medicamentos, monitoricemos signos vitales, busquemos vías intravenosas o incluso certifiquemos la muerte. Los médicos estamos entrenados para salvar vidas, no para matar. Entonces, la próxima vez que escuches a un candidato prometer la pena de muerte como la gran solución, ya sabes que esa propuesta no pasa ningún filtro científico. Las políticas públicas no pueden diseñarse desde la rabia o el miedo que todos sentimos frente al crimen, sino desde evidencia sólida que realmente nos garantice la seguridad que exigimos. Recordemos que la verdadera seguridad ciudadana no se logra con inyecciones letales. Se construye invirtiendo en la primera infancia, combatiendo la anemia, garantizando la salud mental y reformando nuestro sistema penitenciario. Soy la doctora Magali Blas y esto fue Ciencia que Construye. Recordemos que la ciencia que construye no debe dejar a nadie atrás. Nos vemos la próxima semana.